Hablar el idioma de la amistad. En última instancia, el combustible de toda compañía, ya sea en el matrimonio o en la amistad, es la conversación. Oscar Wilde. En el capítulo 2, aprendiste que puedes utilizar la comunicación no verbal para hacer amigos. En cierto sentido, estas señales amigables le despejan el camino para acercarse a su objetivo y causar una impresión positiva. Sin embargo, estos signos por sí solos no son suficientes para sostener una relación. Para lograrlo, la comunicación verbal es necesaria y, de hecho, las palabras que digas y las que te digan, no solo jugarán un papel mayor en el inicio de una amistad, sino que también impactarán en la longevidad y fortaleza de las amistades que logres. Si recuerdas solo una cosa acerca de hacer amigos a través de la comunicación verbal, que sea esta: cuanto más animes a la persona a hablar, más podrás escuchar lo que tiene que decir, más podrás mostrar empatía y responder positivamente a sus comentarios, es más probable que la persona se sienta bien consigo misma y, como resultado, le agrades. Esto significa que cuando te quiero a ti como amigo, quiero que sepas que me interesa lo que tienes que decir y, además, quiero darte mucho tiempo para decirlo. Gran invento, buena intención, mención equivocada, alto discordia. Considere el siguiente escenario, que podría suceder fácilmente en organizaciones de todo el mundo. Este escenario ilustra el poder de la comunicación verbal para determinar la efectividad de una relación. También demuestra hasta qué punto las palabras que utilizamos pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso a la hora de hacer amigos y alcanzar nuestras metas. Stacey, una recién graduada universitaria, consiguió un puesto codiciado en una prestigiosa empresa química. Completó cada tarea con pasión y habilidad. Se mantuvo al día de los nuevos descubrimientos y siempre buscó técnicas nuevas y más económicas para los procesos de la empresa. Un día, Stacey descubrió un método innovador para reducir el costo de producir un compuesto químico. Fue un gran avance y corrió a ver a su director para informarle del descubrimiento. Apenas pudo contener su emoción cuando entró en la oficina de su jefe y ni siquiera se sentó antes de revelar la noticia: has estado haciendo este compuesto completamente mal, descubrí una forma nueva y más económica de hacerlo. Para su sorpresa, el director de Stacey desestimó su descubrimiento con un gesto de la mano y la reprendió diciéndole que se concentrara en su trabajo. Devastada, Stacey regresó a su cubículo y juró no volver a tomar la iniciativa nunca más. Desafortunadamente, Stacey nunca entendió por qué se rechazó su idea. En realidad, sus intenciones eran buenas, pero la forma en que comunicó la idea no fue la adecuada. La comunicación es mucho más que transmitir ideas. También abarca cómo transmitir ideas en situaciones del mundo real. Stacey no tuvo en cuenta algunos principios básicos de una comunicación exitosa. En la declaración de Stacey a su director, cometió varios errores que le hicieron rechazar su idea. 1. Si yo tengo razón, entonces tú estás equivocado. La gente rara vez considera las consecuencias de afirmaciones como tengo razón o mi manera es mejor. Si usted tiene razón, entonces la otra persona automáticamente debe estar equivocada. Si tu camino es mejor, entonces el camino de la otra persona automáticamente debe ser peor. El paradigma yo tengo razón y tú estás equivocado obliga a las personas a adoptar una postura defensiva para proteger su ego y su reputación, o por cualquier otra razón. Es menos probable que una persona obligada a adoptar una postura defensiva ante tales declaraciones considere nuevas ideas, y mucho menos las adopte. 2. Nosotros contra ellos, o yo contra ti. Stacey usó los pronombres tú y yo. El uso de estos pronombres crea una situación de conflicto. El paradigma tú y yo enfrenta a una persona contra otra. En el caso de Stacey, sin querer creó una relación de confrontación entre ella y su jefe. Este tipo de situación crea ganadores y perdedores. Los ganadores conquistan, los perdedores deben lamerse las heridas. Las relaciones de oposición dan lugar a una competencia con sentimientos negativos, que no favorecen una comunicación eficaz. 3. Disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando una persona tiene dos o más creencias en conflicto al mismo tiempo. Cuando la gente experimenta disonancia cognitiva, la sensación no es agradable, se frustran, se irritan y experimentan un desequilibrio psicológico. En la situación de Stacey,
ella sin querer creó una disonancia cognitiva en su jefe. Si Stacey tiene razón, entonces su jefe está equivocado. Si Stacey tiene razón, entonces ella es inteligente y su jefe no lo es tanto. Las personas que experimentan disonancia cognitiva tienen varias opciones para recuperar el equilibrio. En el caso de Stacey, su jefe podría admitir que ella tiene razón y él está equivocado. O podría intentar convencer a Stacey de que su método es correcto y el suyo no es viable. Finalmente, podría despedir a Stacey como una empleada sin experiencia que necesita ser puesta en su lugar. El jefe de Stacey eligió la última opción para resolver la disonancia. Cuando alguien experimenta disonancia cognitiva, el resultado rara vez es positivo. 4. Yo. La gente es naturalmente egocéntrica. Se cree en el centro del mundo. Stacey demostró su concentración cuando usó la palabra yo. Se colocó por encima de su jefe, atacando así sin querer su ego. Ante tal desafío, su reacción era predecible. Soy directivo desde hace 20 años, ¿quién se cree que es esta estudiante sin experiencia? Necesita comer muchos frijoles antes de irrumpir en mi oficina y decir que lo he estado haciendo mal todos estos años. Tienes que volver a tu cubículo y obedecer las órdenes. En este ejemplo, el ego del gerente prevaleció sobre el sentido común y los intereses de la empresa. Los egos han herido a más personas y destruido más buenas ideas de las que nadie pueda imaginar. Aprender a mantener tu ego en control. En lugar de decir, has estado produciendo mal este compuesto, descubrí una forma nueva y más económica de hacerlo, Stacey debería haber empleado principios psicológicos para moldear su comunicación. Una forma más apropiada de informar al jefe de su descubrimiento sería, señor, me gustaría recibir su consejo sobre algo que haría que nuestra empresa fuera más rentable. Dirigirse al gerente como señor es una señal de respeto y demuestra que Stacey ve a su jefe como un superior. La frase introductoria me gustaría tu consejo logra 5 objetivos. Primero, Stacey crea un ambiente de inclusión. El directivo se siente incluido en el proceso. En segundo lugar, se evita la disonancia cognitiva, aumentando así las posibilidades de que esté abierto a nuevas ideas. En tercer lugar, se inflará la ilusión del directivo de que él es el centro de atención. Probablemente pensaría, por supuesto, Stacey busca mi consejo porque soy inteligente y tengo 20 años de experiencia. Cuarto, esta frase introductoria podría cultivar una relación mentor-aprendiz. Si esto se logra, entonces el éxito de Stacey también se convierte en el éxito de gerente. Quinto, mostrar respeto y reconocer su experiencia hace que el gerente se sienta bien. Esto cumple con la regla de oro de la amistad. Si haces que otras personas se sientan bien, les agradarás. Las personas a las que les gustas probablemente estarán más abiertas a tus sugerencias. El uso de las palabras nuestra empresa indica que Stacey tiene equidad emocional en la organización y sabe trabajar en equipo. Su afirmación hacer que nuestra empresa sea más rentable es bastante atractiva, especialmente si el gerente recibe crédito por aumentar las ganancias. Cuando dé su consejo, pasará a formar parte de la creación de la idea. Cuando los individuos se sienten parte de los artífices de un buen proyecto, lo abrazan con entusiasmo. El pastel de la gloria. La desventaja para Stacey al usar esta declaración con su jefe es que tendrá que compartir el pastel de la gloria con él. Al principio, esto puede no parecer justo, ya que a Stacey se le ocurrió la idea y siente que debería recibir todo el crédito, con razón. El problema es que la gente rara vez tiene en cuenta uno de los beneficios de compartir la gloria, la buena voluntad. Glory tiene una vida útil corta, la buena voluntad dura mucho más. Una buena idea es hacer un pastel grande que se pueda dividir en muchos pedazos. Repartir libremente las piezas aumenta tu simpatía, endeuda a las personas y te brinda aliados si necesitas ayuda a largo plazo. El gato, el ratón y el metrónomo. Escuchar lo que dice otra persona puede resultar difícil, especialmente para los extrovertidos. Están tan ocupados pensando en lo que quieren decir, interrumpiendo al orador o dejando que su mente divague que literalmente no escuchan lo que se dice. Obviamente, una persona no puede responder adecuadamente al mensaje de otra si no recibe o procesa ese mensaje. ¿Es realmente posible bloquear el discurso de alguien y no escucharlo? Sí.
Esto quedó demostrado en un experimento realizado hace más de una década. Los psicólogos han llevado a cabo algunos experimentos con animales verdaderamente extraños y moralmente sospechosos. En esta investigación en particular, se implantaron electrodos en el área auditiva del cerebro de un gato. Luego no alimentaron al gato durante unos días. El gato hambriento fue colocado en una habitación con un metrónomo, un instrumento que emite un pitido regularmente. También en la sala había un osciloscopio, de esos que traducen sonidos en puntos en una pantalla, similar a los latidos del corazón representados en un electrocardiograma. ¿Qué pasó? Cada vez que el metrónomo sonaba, el electrodo en el cerebro del gato captaba la señal y la enviaba al osciloscopio. Traducción: el gato escuchó el pitido. Quizás estés pensando que no es un experimento tan dramático, difícilmente justificaría matar de hambre al gato y someterlo a una operación. Pero hay más, y aquí el experimento se vuelve interesante. Se introdujo un ratón en la habitación. El gato inmediatamente dirigió su atención a la posible comida, observando cada movimiento del roedor con intenso interés. Y aquí está la sorpresa: la pantalla del osciloscopio dejó de mostrar los pitidos. El metrónomo seguía funcionando, el sonido todavía entraba en el oído del gato, pero por alguna razón el animal logró bloquear el sonido en su cerebro. Básicamente, el gato ya no escuchaba el sonido del metrónomo. Estaba tan concentrado en el mouse que pudo bloquear los sonidos que estaba escuchando. Esto también le sucede a los humanos. Podemos bloquear lo que dice una persona. El resultado de todo esto, el hecho de que una persona esté hablando con otra no garantiza que el oyente esté escuchando. La forma de asegurarse de escuchar lo que dice una persona es prestar atención a sus expresiones verbales. Esto se llama escucha activa y es algo que debes practicar si quieres utilizar el comportamiento verbal como herramienta para construir amistades. Cuando se trata de establecer y construir amistades a través del comportamiento verbal, preste atención a las siguientes reglas: escuchar, observar, vocalizar, enfatizar. Estas son las reglas que debes seguir si quieres maximizar tus posibilidades de hacer amigos mediante el uso de la comunicación. Regla número 1: escucha. Presta atención cuando la gente habla para que sea plenamente consciente de lo que dicen. Escuchar es más que simplemente permanecer en silencio mientras el objetivo habla. Escuchar implica centrarse completamente en lo que se dice. Dado que podemos pensar 4 veces más rápido de lo que una persona promedio puede hablar, existe la tentación de dejar volar nuestros pensamientos. Resiste esta tentación. El hablante puede decir si la persona está escuchando o no. La mejor manera de concentrarse en el discurso del hablante y al mismo tiempo transmitir de forma no verbal que está prestando atención es mantener el contacto visual. Esta también es una señal amistosa que ayuda a construir conexiones más fuertes. No es necesario mirar al hablante para lograrlo, sin embargo. Mantenga contacto visual durante 2/3 a 3/4 del tiempo que él habla para establecer un grado apropiado de conexión e indicar que está prestando atención. Haga un esfuerzo consciente para no interrumpirlo. Las personas extrovertidas deben tener especial cuidado con esto, ya que suelen empezar a hablar antes de que el hablante haya terminado y, además, terminan sus frases para acelerar la conversación. A las personas les gustan las personas que les dejan hablar, especialmente cuando se trata de ellos mismos. Como señaló un escritor desconocido, los amigos son esas raras personas que te preguntan cómo estás y luego esperan escuchar la respuesta. Sabios consejos. La declaración empática es la herramienta perfecta para demostrar que estás escuchando. Para formular una buena declaración empática, debes escuchar lo que dice la persona o observar su disposición emocional o física. Parafrasear lo que dijo la persona mantiene el foco en ese individuo. Por ejemplo, si necesita ayuda en una tienda y nota que el vendedor parece cansado, es posible que no reciba el servicio que espera. Para aumentar la probabilidad de recibir un buen servicio, puede utilizar una declaración empática como: parece que tuvo un día ocupado o fue un día largo. Parece que estás listo para irte a casa. Estas declaraciones empáticas le demuestran al vendedor que se ha tomado el tiempo para notar su carácter personal y, lo que es más importante, que desea hacerlo sentir bien. Durante las conversaciones informales, las personas tienden a no escuchar a la persona que habla.
Incluso una conversación aburrida se puede mejorar utilizando declaraciones empáticas. Por ejemplo, su compañero de trabajo habla con entusiasmo sobre su fin de semana en el lago. A menos que haya seguido la experiencia, es posible que la experiencia no le interese. Una declaración empática como parece que disfrutaste el viaje le permitirá al orador saber que estás escuchando y que estás intere. Las declaraciones empáticas son el condimento de las conversaciones. Si conviertes las declaraciones empáticas en un hábito, te obligarás a escuchar más atentamente a otras personas. Como resultado, se sentirán bien y empezarán a agradarles. Recuerde, a las personas les gusta hablar de sí mismas y se sienten bien cuando las personas las escuchan verbalizar sus pensamientos, lo que nos devuelve a la regla de oro de la amistad. Cuando haces que alguien se sienta bien, estará más dispuesto a agradarle y aceptarte como amigo. Ganar confianza en menos de 10 minutos. Este es el título de un artículo escrito por un anestesiólogo llamado Oscar Finkelstein. En el artículo, describe las dificultades de afrontar a diario cuestiones de vida o muerte y enfatiza la importancia de la comunicación entre paciente y médico cuando se trata de crisis médicas. Presto toda mi atención a cada paciente, explica el Dr. Finkelstein. Mantengo contacto visual. Yo escucho. Entiendo tus sentimientos. El miedo se desvanece. Y luego empiezan a confiar en mí. Todo en menos de 10 minutos. Darle a una persona la oportunidad de hablar, escuchar lo que tiene que decir sin interrumpirla y mostrar señales no verbales que demuestren su interés puede marcar una gran diferencia, ya sea para ganarse la confianza de un paciente o la amistad de una persona. Regla número 2. Observar. En una interacción no verbal, asegúrese de observar a la persona antes, durante y después de recibir y transmitir información. Siempre que interactúa con otra persona, la comunicación ocurre en dos niveles, verbal y no verbal. Antes, durante y después de la interacción verbal, es importante observar las señales no verbales y el lenguaje corporal de la otra persona, ya que pueden servir como barómetro para evaluar si una conversación es apropiada, cómo progresa la conversación en curso y qué impacto tuvo la conversación. Después de que terminó, y también sirve como advertencia si algo de lo dicho se considera cuestionable. Reclinarse hacia atrás, cruzar los brazos sobre el pecho y fruncir los labios son buenos indicadores no verbales de que la conversación no está siendo bien recibida. Las personas tienden a distanciarse de las cosas que no quieren ver ni oír. Esto es lo opuesto a la señal no verbal de inclinarse hacia adelante discutida anteriormente. Cruzar los brazos sobre el pecho es un gesto de bloqueo, que puede indicar que la persona quiere bloquear simbólica o físicamente lo que está viendo o escuchando. Otras señales de distanciamiento: mirar a su alrededor, mirar el reloj, girar los pies, el torso o ambos hacia la puerta u otras partes de la habitación. Cuando notes que la otra persona comienza a distanciarse de la conversación, cambia de tema. Probablemente estés pasando demasiado tiempo hablando de ti sin concentrarte en ella. Es importante observar el comportamiento no verbal incluso antes de intentar iniciar una conversación. Por supuesto, la importancia de la observación no termina ahí. Si las señales no verbales de alguien indican que se puede iniciar una conversación, déjelo suceder. No creas que esa es una razón para dejar de mirar. La observación continua durante una interacción verbal es crucial para detectar cualquier problema potencial que de otro modo podría pasarse por alto. Esto es particularmente cierto cuando se trata de palabras explosivas. Las palabras significan cosas diferentes para diferentes personas. Cuando se utilizan algunas expresiones, pueden, como una mina terrestre, hacer estallar una relación en desarrollo. Cuando una persona se siente ofendida por una de estas palabras explosivas, normalmente no dice nada sobre su malestar, sino que simplemente comienza el proceso de distanciarse o abandonar la relación. Sin embargo, su comportamiento no verbal suele dar una indicación clara de que se ha dicho algo malo. Puede estremecerse, puede tener una expresión de shock o sorpresa en su rostro, o puede dar un paso atrás. Un hablante que procesa información a nivel verbal y no verbal notará estos signos y generalmente puede salvar el día preguntando si dijo algo ofensivo y, de ser así, asegurándole al oyente que no lo dijo en serio. Una aclaración del significado de la palabra para cada persona generalmente puede calmar los ánimos y permitir que se reanude la conversación.
El peligro de las palabras explosivas es que desconocemos los significados emocionales que algunos atribuyen a palabras que para otros resultan inocuas. ¿Fue algo que dije? Un amigo mío estaba dando una charla sobre técnicas de interrogatorio a un grupo de participantes en un seminario. En un momento dijo, la gente necesita escuchar más de lo que habla. La prueba de esto es que Dios te dio 2 oídos y una boca, por eso debes escuchar el doble de lo que hablas. Durante su pausa para la merienda, la anfitriona de la conferencia se le acercó y le informó que la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo había presentado una denuncia en su contra. Quería saber qué pasó exactamente. Mi amigo estaba asombrado. No tenía idea de quién presentó la denuncia ni por qué. Resulta que uno de los participantes tuvo un hijo que nació con una sola oreja, y cuando mi amigo hizo el comentario de 2 orejas y una boca, este padre pensó que se estaba burlando de su hijo. Tan pronto como conoció las circunstancias de la denuncia, mi amigo le explicó a la anfitriona que su comentario era solo una perogrullada que existía desde hacía décadas y que no tenía intención de hacer daño a nadie. La anfitriona no quedó convencida. Si el padre se siente ofendido, dijo, tenemos que preocuparte por tu perspectiva, no por si la frase te parece ofensiva o no. Mi amigo encontró absurda toda la situación. No consideraba que hubiera hecho nada malo y ciertamente no quería disculparse con su padre por lo que consideraba un lenguaje perfectamente aceptable. Pero la anfitriona no quiso saberlo. Si quieres conservar tu trabajo como consultor, necesitas discúlpate con papá. Ante este ultimátum, mi amigo decidió que lo mejor era pedir disculpas. Cuando nada es blanco y negro, el aula es un entorno especialmente propicio para que un profesor incauto utilice palabras explosivas. 2 razones para esto son la diversidad de estudiantes y el gran número de matriculados en un curso en particular. Cuando se trata de cuestiones raciales, los profesores deben tener cuidado en su enseñanza para no desencadenar una palabra explosiva que signifique cosas diferentes para diferentes personas. En una de mis clases, no podía encender mi computadora portátil. Cada vez que intentaba llamar aparecía una pantalla negra. Entonces les pregunté a mis alumnos, ¿alguien sabe cómo hacer que esto funcione? Un estudiante asintió, se acercó a la computadora portátil, hizo algunos ajustes y me la devolvió. Dije, bueno, la pantalla es blanca, al menos el blanco es mejor que el negro. Un estudiante negro inmediatamente se ofendió por mi comentario. Te escuché decir eso, el blanco es mejor que el negro, afirmó. Ese es un comentario racista. No quise hacer un comentario racista. Eso nunca pasó por mi mente. Estaba ansioso porque mi computadora portátil funcionara para poder dar mi clase. Mi comentario fue en referencia al funcionamiento del portátil. Una pantalla negra indicaba que la computadora portátil no arrancaba. Una pantalla blanca indicó que la computadora portátil se estaba iniciando. En otras palabras, una computadora portátil que arranca es mejor que una computadora portátil que no arranca. Sí, mi alumno escuchó el comentario desde una perspectiva diferente y desencadenó una respuesta emocional. Esa es la naturaleza de las palabras explosivas. Un profesor me contó otro buen ejemplo de esto. Impartió un curso sobre gestión internacional, lo que supuso la presencia de un gran número de estudiantes extranjeros. Al inicio de una clase, casi a mitad de semestre, un estudiante estadounidense se acercó a otro estudiante y lo saludó diciéndole ¿qué pasa, perro grande? El estudiante que recibió el saludo casi le da un puñetazo al estadounidense. Resulta que el estudiante ofendido era un estudiante de Medio Oriente, donde ser llamado perro se considera un gran insulto. Palabras explosivas. Vigílelos y prepárese para tratar la relación lesionada de forma rápida y directa para minimizar el daño. Vale la pena repetirlo, el peligro de las palabras explosivas es que el hablante no sabe qué significado emocional atribuyen los demás a esas palabras. Así que nunca se sabe cuándo una palabra podría explotar. Si, como mencionamos anteriormente, el hablante no observa al oyente, es posible que éste no advierta una posible ofensa. Incluso al darse cuenta de que se ha desencadenado una respuesta negativa, la mayoría de los hablantes, en lugar de intentar arreglar la situación, tienden a responder a la defensiva ante el arrebato emocional inesperado, que desafortunadamente solo intensifica la respuesta inicial del hablante.
Un orador que lanza una palabra explosiva y reacciona a la defensiva cuando se enfrenta a un oyente enojado generalmente es visto como insensible y carente de compasión. Pero el hablante a menudo está confundido y no sabe qué hacer o decir para calmar al oyente. Las declaraciones empáticas son la mejor manera de reaccionar ante una palabra explosiva. Captan los sentimientos de una persona y los reflejan utilizando un lenguaje paralelo. Las declaraciones empáticas reconocen las emociones de la persona sin necesidad de ponerse a la defensiva. Como recordará de un capítulo anterior, la fórmula básica para formular declaraciones empáticas es entonces tú. Este enfoque básico mantiene el foco en la otra persona y lejos del individuo que detonó la bomba. La gente naturalmente tiende a decir algo como entiendo cómo te sientes. Esto lleva a la otra persona automáticamente. Piensa no entiendes lo que siento porque no soy tú. Las declaraciones empáticas permiten a las personas expresar sus emociones. Una vez que se liberan las emociones acumuladas, la conversación normalmente puede volver a la normalidad. Evitar una discusión acalorada aumenta la probabilidad de que la relación tenga posibilidades de sobrevivir y crecer. Una vez que pronuncies una palabra explosiva, aprende de ella. Asegúrese de colocar una bandera roja para evitar detonaciones en el futuro. Lamentablemente, es poco probable que el problema de las palabras explosivas desaparezca en un futuro próximo. De hecho, el mundo virtual en el que vivimos está cubierto de peligrosas palabras explosivas. Nunca puedes estar seguro de cuándo pisarás uno. Las relaciones personales son más difíciles de iniciar y mantener cuando el terreno verbal se ve socavado con palabras explosivas, ocultas o no. Es probable que los contratiempos en la comunicación aumenten en los próximos años a medida que la gente utilice cada vez más medios electrónicos como el correo electrónico y los mensajes de texto para comunicarse. Símbolos como paréntesis, puntos y comas que forman sonrisas o guiños a menudo puntúan oraciones para asignar pistas adicionales al lector sobre el significado real de la comunicación. Los emoticones también se utilizan para aclarar mensajes. Cuando los mensajes de texto se hicieron populares, recuerdo haber intercambiado mensajes con mi hija. Ella respondió con las letras LOL. Le respondí, yo también te amo. Su respuesta fue, jaja. LOL significa reír a carcajadas. Le respondí, pensé que era mucho amor. Su último mensaje fue, yo también te amo, papi. Mi error con mi hija terminó bien, pero demuestra el peligro de la falta de comunicación cuando las personas no reciben señales no verbales para guiar la conversación. Cuando utilice medios electrónicos para comunicarse, no utilice sarcasmo, ironía o palabras de doble sentido si quiere evitar la posibilidad de una mala comunicación. La mejor manera de mantener efectiva tu comunicación verbal en un mundo lleno de palabras explosivas es: 1. Piensa en las palabras que usarás antes de hablar. Busque con anticipación posibles palabras explosivas que deberías eliminar de tu discurso. 2. Observe a sus oyentes para detectar reacciones inusuales mientras habla. Eso puede indicar que se utilizó una palabra explosiva. 3. No se ponga a la defensiva ni se enoje si un oyente se agita por algo. Palabra explosiva, aunque no la supieras. 4. Trate inmediatamente de averiguar si el malestar del oyente es consecuencia de la detonación de una palabra explosiva. Si es así, discúlpate por usar la palabra o frase, explícale que no estabas consciente de la connotación negativa y reafirma que nunca volverás a usar esa palabra con él. Así que cumple tu promesa. Labios empujados. Nadie puede leer la mente, pero puedes acercarte a ello observando señales no verbales. Algunas son más obvias que otras. Las señales obvias son más fáciles de notar e interpretar. Asimismo, son más fáciles de controlar, camuflando así los pensamientos reales. Las señales no verbales sutiles son más difíciles de controlar y revelan información más íntima. Los labios son una zona del cuerpo que puede revelar signos sutiles. Fruncir los labios es un gesto casi imperceptible, ver la siguiente foto. Este gesto indica desacuerdo o desacuerdo. Cuanto más pronunciado sea, más intenso será el desacuerdo. Los labios fruncidos significan que la persona ha formado un pensamiento opuesto a lo que se dice o hace. Saber lo que piensa una persona te da una ventaja. La clave es cambiar los pensamientos del oyente antes de que tenga la oportunidad de articular oposición.
Una vez que una opinión o decisión se expresa en voz alta, cambiar la opinión del interlocutor se vuelve más difícil debido al principio psicológico de coherencia. La toma de decisiones provoca tensión en cierto nivel. Cuando alguien toma una decisión, la tensión se disipa. Es menos probable que la persona cambie de opinión, porque para hacerlo tendría que admitir que la primera decisión fue equivocada, provocando así tensión. Mantener una posición articulada causa menos tensión que volver a pasar por el proceso de toma de decisiones, independientemente de cuán persuasivo sea el argumento a favor del cambio. En otras palabras, cuando las personas dicen algo, tienden a ser coherentes con lo dicho. Labios fruncidos. Observar los labios también es útil cuando habla con su cónyuge, colegas y amigos, ya que es una señal no verbal universal que nos dice lo que la persona está pensando. Sin embargo, un labio fruncido no es un signo de enemigo. Alguien podría estar contento contigo y usar este letrero de todos modos. Nuevamente, recuerde por qué es tan crucial observar al oyente. Una vez que el oyente articula una respuesta negativa a su idea o sugerencia, o vocaliza un comentario negativo, el principio de coherencia entra en acción, lo que significa que ahora le resultará muy difícil cambiar su actitud. Mente. Los labios fruncidos le permiten ver cómo se forma una respuesta negativa, lo que le permite contrarrestarla incluso antes de que se verbalice, lo que mejora las posibilidades de tu idea es aceptada. Puede utilizar esta señal no verbal para ayudar a aumentar su eficacia comunicativa en casa y en el trabajo. Como ejemplo, considere la siguiente declaración a su esposa: cariño, puedo mostrarte cómo podemos comprar un barco, o algo que quieras comprar. Quiero ir a pescar. Cuando comienza a presentar su argumento financiero, nota que su esposa frunce los labios. Ella ha formado una frase en su mente que es opuesta a lo que estás diciendo. Sus labios dicen que no quiere que le robes el bolso. Ahora sabes que necesitas presentar una justificación adicional antes de que ella pueda articular su objeción. Si no hace esto, la proclamación le dificultará la compra del barco o cualquier otro artículo costoso que desee. Esto también se aplica a los hombres. Cuando tu jefe murcía los labios, en el trabajo siempre estaba tratando de conseguir dinero o personal para alguna operación. Ambos eran escasos y necesitaba competir por los recursos. Recuerdo una vez que le estaba explicando a mi jefe por qué necesitaba dinero para un proyecto en particular y noté que fruncía los labios. Ahora sabía que estaba pensando en algo negativo y necesitaba cambiar de opinión antes de que tuviera la oportunidad de decir que no. Si rechazaba verbalmente mi propuesta, conseguir su apoyo sería casi imposible. En un intento por evitar un rechazo verbal, utilicé una declaración empática. Jefe, apuesto a que está pensando que esta idea no va a funcionar, pero déjeme explicarle por qué funcionará. Sabía exactamente en qué no estaba de acuerdo, porque apretó los labios cuando hice una declaración específica. Sabiendo lo que le molestaba, mi declaración me dio algo de tiempo para responder a sus preocupaciones y convencerlo de que mi idea valía la pena antes de que dijera algo. La próxima vez que presente un proyecto o propuesta a su supervisor, observe cuando sus labios se aprietan. Si el supervisor frunce los labios durante su presentación, sabrá que ya está formando un pensamiento opuesto a su proyecto. Tan pronto como vea sus labios fruncidos, debes intentar cambiar su opinión antes de que exprese oposición. Tenga lista una declaración empática. Pruebe, entonces no crees que lo que estoy diciendo tiene mucho sentido. Permítanme repetir algunas cosas que demostrarán que mi proyecto es la mejor opción. Usted reconoce las dudas de su supervisor y presenta argumentos para cambiar su opinión antes de que exprese pensamientos negativos. Mordiéndote los labios. Mordiéndose los labios. Otra técnica para leer la mente de alguien es observar un mordisco en el labio. Este gesto consiste en un ligero mordisco o tirón del labio inferior o superior utilizando los dientes. Esta señal no verbal indica que la persona tiene algo que decir, pero duda, por varios motivos. De ahí que la antigua expresión cruzar la lengua, que significa mantener la boca cerrada y no decir nada, vaya en la dirección correcta. A menudo veo labios mordidos cuando enseño. Considero que es una señal formular una afirmación empática, como parece que quieres agregar algo para animar a los estudiantes a expresarse. La mayoría de ellos se sorprenden cuando se dan cuenta de que puedo leer sus mentes y se sienten bien consigo mismos porque les estaba prestando atención.
Compresión de labios. Comprimir los labios tiene un significado similar a morder, pero con una connotación más negativa. Un apretón de labios ocurre cuando los labios superior e inferior se presionan con fuerza. La compresión indica que el oyente tiene algo que decir pero se muestra reacio. Justo antes de que los sospechosos confesaran, normalmente veía cómo se apretaban los labios. Querían decir algo, pero apretaron los labios para evitar que las palabras se escaparan. Compresión labial. Tocar los labios con las manos, los dedos u objetos indica que el oyente se siente incómodo con el tema que se está discutiendo. Estimular los labios desvía momentáneamente la atención del tema sensible y, por tanto, reduce la ansiedad. Los sospechosos a menudo indicaban sin querer que la pregunta que yo hacía era incómoda. Siguiendo la señal silenciosa, construiría una declaración empática como pareces un poco incómodo hablando de este tema. El sospechoso confirmó o negó que se sintiera incómodo y, en la mayoría de los casos, dio razones de lo que sentía. Tocar los labios demuestra que la persona se siente incómoda. Este signo se puede utilizar eficazmente en situaciones sociales y comerciales. Por ejemplo, si estás en una reunión presentando un nuevo producto y notas que tu cliente se frota ligeramente los labios con los dedos, toma nota. Al ver esta señal no verbal, debes formular una declaración empática como esto puede parecer demasiado porque nunca antes has usado este producto para permitir que el cliente exprese cualquier inquietud que pueda tener sobre el producto que estás ofreciendo. Una vez que haya identificado el problema, puede adaptar la presentación para vender el producto de manera más efectiva. En situaciones sociales, puedes evitar momentos incómodos observando a la persona con la que estás hablando. Si introduces un tema delicado y notas que el oyente frunce o frunce los labios, es mejor cambiar de tema antes de que la situación empeore. Puede volver al tema de forma segura cuando haya establecido más conexiones. Regla número 3. Vocalizar. Cómo vocalizar y qué vocalizar afectará su eficacia al hacer y mantener amigos. La forma en que dices algo a veces puede ser tan importante como el mensaje mismo. De particular importancia es el tono de voz, que transmite información al oyente independientemente de lo que se diga. La atracción y el interés, por ejemplo, se comunican mucho más mediante el tono de voz que mediante las palabras. La forma de hablar influye en cómo los demás perciben tu mensaje. ¿Y tú? El tono de voz puede transmitir mensajes que las palabras por sí solas no pueden transmitir. Una voz profunda y ronca transmite interés afectivo. Una voz aguda transmite sorpresa o escepticismo. Un tono de voz alto dará la impresión de que eres arrogante. El tono de voz que utilices puede conquistar a los demás o ahuyentarlos en un instante. La velocidad de tu voz también regula las conversaciones. Hablar rápidamente añade una sensación de urgencia o puede actuar como un mecanismo para poner fin a una interacción tediosa. Arrastrar una palabra puede indicar interés. Los actores de las películas suelen prolongar el saludo de hola para indicar interés romántico. Por el contrario, un tono lento y monótono indica falta de interés o extrema timidez por parte del hablante. Por otro lado, una voz lenta, suave y con inflexión normal transmite empatía. Escucho este tipo de comunicación a menudo en funerales o durante tragedias. La mayoría de los padres aprenden a controlar el comportamiento de sus hijos con inflexiones en el tono de voz. Normalmente les hablo a mis hijos en un tono de voz bajo y lento cuando les expreso mi disgusto. Como muchos padres, si me enojaba mucho, sacaba el nombre y apellido de mi hijo, y eso funcionaba bien. Pronunciar la palabra bueno expresa rápidamente aprobación. El tono de voz transmite la parte emocional de tu mensaje. Tengo acento de Chicago y tiendo a acortar mis palabras. Cuando estoy en Chicago, las palabras abreviadas pasan desapercibidas porque todo el mundo lo hace. Sin embargo, cuando viajo a otras partes del país, la gente percibe esto como arrogancia y una señal de desprecio. El sarcasmo también puede malinterpretarse sin el tono de voz adecuado que le permita al oyente saber que hay un significado oculto en el mensaje. Por eso se debe evitar en correos electrónicos y mensajes de texto. La entonación de la voz también juega un papel importante a la hora de tomar turnos. Bajar la voz al final de una frase indica que has terminado de hablar y ahora es el turno de la otra persona. Si el hablante baja la voz al final de una frase y continúa hablando, el oyente se frustrará porque pensará que es su turno de hablar.
Dominar una conversación viola la regla de oro de la amistad al mantener la conversación centrada en usted en detrimento de la otra persona. Por otro lado, empezar a hablar cuando la otra persona aún no ha dado un consejo para tomar turnos, aunque haya terminado una frase, puede perjudicar el desarrollo de la amistad. Violar la etiqueta conversacional puede causar irritación y tiene un efecto perjudicial en la construcción de amistades. Desarrolla el hábito de hacer una pausa de un segundo antes de hablar, especialmente si eres extrovertido. Esta pausa les da a los introvertidos la oportunidad de ordenar sus pensamientos. Recuerde que los introvertidos suelen pensar antes de hablar. Si interrumpe sus pensamientos, tienden a frustrarse y, en consecuencia, le agradas menos. Hacer una pausa les da tiempo a los extrovertidos para pensar en lo que quieren decir. Este hábito me ha salvado de muchos momentos embarazosos. Lo que dice influye en cómo los demás perciben su mensaje. ¿Y usted? Esto puede parecer de sentido común y, en cierto modo, lo es. Nuestro enfoque ahora está en decir ciertas cosas o hablar de una manera determinada que no se utiliza para hacer o conservar amigos. A continuación se presentan algunas estrategias para hacer o conservar amigos en situaciones cotidianas, estrategias que normalmente ignoraría o subestimaría, dañando así sus relaciones. Estrategia número 1. Cuando usted tiene razón y alguien más está equivocado, brinde al individuo una forma de aceptar su error con un mínimo de vergüenza o humillación. Le agradarás mucho más a la persona por tu esfuerzo por lograrlo. Los seres humanos tienen una necesidad inherente de tener razón, pero tener razón tiene algunas consecuencias no deseadas. Uno de ellos es la pérdida de la amistad si la persona que tiene razón no le da a la persona equivocada una salida digna a esta situación. Aprendí esto de la manera más difícil mientras presentaba una charla sobre redacción de informes a un grupo de agentes del orden. Antes de comenzar la charla, hablé con varios participantes sobre sus prácticas en la redacción de informes. Un participante señaló a su supervisor y dijo que era el gurú del reportaje. Los demás participantes estuvieron de acuerdo e hicieron varios comentarios como él es muy bueno en esto, escribe muy bien, nos obliga a usar una variedad de palabras para decir lo mismo y no sé qué prescindiría de él. Miré al supervisor. Sus ojos estaban iluminados y sonreía con orgullo. Esta conversación y la reacción del supervisor fueron una señal de alerta que no noté hasta que fue demasiado tarde. La estima del supervisor consistía en ser identificado como el gurú de la gramática de ese grupo. Su valor para la agencia también provino de su reputación como gran escritor. Durante la charla, demostré un método sencillo pero eficaz para redactar informes estandarizados según el modelo del FBI. Varios participantes comentaron que comenzarían a utilizar la plantilla porque era más fácil y reducía la posibilidad de que los informes fueran impugnados en los tribunales. Me sorprendió cuando el supervisor protestó. Argumentó que el método de escritura que yo estaba enseñando podría funcionar para el FBI, pero no era adecuado para su agencia. Dijo que era licenciado en lengua inglesa y pensaba que los informes creativos que utilizaban sinónimos eran más interesantes que los informes que utilizaban las mismas palabras varias veces. Luego cometí el error fatal de montar una conversación para demostrar que yo tenía razón y, en consecuencia, él estaba equivocado. Le pregunté qué sinónimos usaría para el verbo dice. Ofreció las siguientes alternativas: dicho, explicado, mencionado. Lo detuve y le pedí que hiciera el papel de testigo en el tribunal, mientras que yo haría el papel de abogado defensor. Él estuvo de acuerdo. La conversación fue así: yo, abogado defensor, defina la palabra dicha tal como se usó en su informe. Supervisor, alguacil, expresar un hecho con certeza. Yo, abogado defensor, gracias, ¿cómo definiría la palabra explicada utilizada en su informe? Supervisor, alguacil, hable sobre. Yo, abogado defensor, gracias. Entonces lo que escribiste es lo que mi cliente inicialmente dije seguro, y la segunda cosa mi cliente no dijo seguro. Supervisor, alguacil, no, eso no es lo que quise decir. El sospechoso definitivamente dijo ambas cosas. Yo, abogado defensor, eso no es lo que usted escribió. Según sus propias definiciones de las palabras dichas y explicadas, está diciendo que la primera afirmación se dijo con certeza y la segunda no se dijo con certeza. ¿Es esto correcto? Supervisor, alguacil, no,
Ambas declaraciones fueron dichas con certeza. Yo, abogado defensor, si ambas declaraciones fueron dichas con certeza, ¿por qué no usó la palabra dicho en ambas oraciones? Supervisor, alguacil, no lo sé. Demostré mi punto, pero fue una victoria pírrica. Mi deseo de tener razón hizo que todo saliera mal. A partir de ese momento, la tensión en la sala fue evidente. Obligué a los participantes a elegir entre un método más eficiente y el método menos eficiente del supervisor. Por supuesto, se pusieron del lado del supervisor. Las consecuencias no deseadas de tener razón ocurren todos los días en oficinas y hogares de todo el país. Sin querer irritamos a nuestros jefes, colegas, amigos y cónyuges y causamos tensiones y conflictos innecesarios. Hay una mejor manera. Puedes tener razón sin resaltar el error de alguien. En lugar de hacer valer su derecho a tener razón, pida el consejo de la otra persona. Esto le permite ser parte del proceso de toma de decisiones. Además, se sentirá bien porque le pediste consejo, lo que eleva a la persona a una posición honorable. Usar la estrategia del consejo aún te permite tener razón, te permite obtener los resultados que deseas y mantiene, o aumenta, la amistad con el individuo, quien ahora tiene una salida para mantener su dignidad y evitar ser visto como equivocado. La siguiente conversación entre un empleado y su jefe ilustra la técnica del consejo. El empleado encontró un error en una nueva y controvertida política preparada por su jefe. En lugar de confrontar al supervisor con la verdad, buscó su consejo. Empleado, ¿tiene un minuto, jefe? Jefe, por supuesto. Empleado, estaba revisando su texto y noté algo. Me gustaría su consejo sobre esto. Jefe, déjame echar un vistazo. El empleado ahora puede señalar la discrepancia y su jefe tendrá la oportunidad de aclarar tu error sin vergüenza. Los vendedores pueden utilizar la misma técnica al encontrarse con clientes nuevos o antiguos. Representantes de editoriales de libros educativos visitan periódicamente mi oficina intentando vender libros nuevos para utilizarlos en mis clases. En lugar de personalizar su enfoque, me dicen que su libro es mejor que el que estoy usando actualmente. El vendedor podría tener razón, pero este enfoque tiene consecuencias no deseadas. Está insinuando que mi criterio al elegir los libros fue pobre. Esa idea no me hace sentir bien. Estaría más dispuesto a escucharlo si me dijera, profesor, quisiera su consejo sobre este nuevo libro creado para ser utilizado en su curso. Mantener la dignidad y escapar del delegado. Como agente del FBI, siempre temí el momento en que estuviera volando por unos días de vacaciones y luego me llamaran para lidiar con algún pasajero enojado o alguna crisis. Bueno, esto sucedió en un vuelo de las 6 de la mañana que salía de Los Ángeles. Había abordado y estaba sentado en silencio cuando una azafata se acercó y dijo que había un pasajero borracho en la parte trasera del avión del que el capitán quería deshacerse. Miré a mi alrededor y vi al pasajero tambaleándose en el pasillo, mientras otra azafata le gritaba: «Bájate del avión, eres un idiota». Hasta aquí cualquier intento de calmar la situación. La azafata me dijo: «Eres un agente del FBI, sácalo del avión». Como la situación estaba amañada, pensé que me vendría bien algo de mi entrenamiento. Entonces me acerqué a donde estaba el hombre. Le dije que era agente del FBI, le mostré mi placa y mis credenciales y le sugerí que nos sentáramos y habláramos. No estaba tan borracho como para no entenderme. Se sentó y yo ocupé el asiento vacío a su lado. «Mira», dije, en un tono de voz suave que sería difícil de escuchar para cualquier otra persona, «te estás bajando del avión. Cuando el capitán dice que necesitas desembarcar, no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Pero tienes una opción. Puedes desembarcar y mantener tu dignidad, puedes presentar tu denuncia cuando llegues a la terminal y completar tu viaje a Dallas en un vuelo posterior, o me veré obligado a arrestarte, esposarte y tirarte del avión. Luego irás a prisión, tendrás que pagar una fianza para salir, luego tendrás que regresar a Los Ángeles, donde serás juzgado y es posible que termines cumpliendo una sentencia de cárcel. Entonces, señor, la elección es suya. Te permitiré tomar la decisión. Piensa un poco en esto. ¿Qué es lo que quieres hacer? Solo tomó un momento para que el pasajero dijera: «Creo que bajaré, registraré mi boleto. Queja y tomar otro vuelo a Dallas».
Dije, creo que es una decisión muy inteligente. Te acompañaré allí. Luego de seguir al hombre hasta la terminal y regresar a mi asiento, la azafata se acercó queriendo saber cómo logré terminar una situación así de manera tan pacífica. Dije que le di al pasajero la oportunidad de tomar su propia decisión. Le di la oportunidad de sentir que tenía cierto control sobre la situación y que era libre de elegir su destino. Y, lo más importante, le di una manera de bajar del avión manteniendo su dignidad, con la menor vergüenza posible. Algo para pensar. Darle a alguien la sensación de tener cierto control sobre una situación puede funcionar muy bien, incluso con niños. De hecho, los padres pueden utilizar este enfoque para ayudar a sus hijos a tomar decisiones, especialmente cuando son pequeños. Los niños, al igual que los adultos, quieren sentir que tienen control sobre sus vidas. La ilusión de control puede transmitirse si los padres dan a sus hijos la oportunidad de elegir su destino. Esto se puede lograr sin pérdida de autoridad. Por ejemplo, cuando llevas a tu hijo a almorzar. Ya has decidido que el lugar será McDonald's o Burger King. No quieres tú su hijo elige otro restaurante, pero quiere que practique cómo tomar sus propias decisiones. Esto se puede hacer con una pregunta como, ¿vamos a almorzar? ¿Quieres ir a McDonald's o a Burger King? Una pregunta como esta le da a tu hijo la ilusión de control, pero tú eres quien realmente tiene el control, porque has limitado la elección entre dos restaurantes. Los vendedores utilizan este tipo de preguntas con dos alternativas todo el tiempo. Cuando vas a un concesionario, un buen vendedor no te preguntará si quieres comprar un coche, te preguntará si te gustan los coches azules o rojos. Si respondes autos azules, el vendedor te mostrará autos azules, si respondes rojo, te mostrará autos rojos. Si respondes un color diferente, entonces el vendedor te mostrará un auto de ese color. Los buenos vendedores dan al cliente la sensación de que tienen el control de la experiencia de compra, cuando en realidad es el vendedor quien dirige una presentación bien ensayada. Estrategia número 2. Utilice la técnica verbal de elevación de estatus para hacer que las personas se sientan bien consigo mismas y lo vean como un amigo. La elevación de estatus es una técnica que satisface el deseo de reconocimiento de un individuo. Descubrí este enfoque un día que estaba con mi hijo Brian en una librería. Un autor firmaba libros en una mesa frente a la tienda. No había nadie en la mesa, así que Brian y yo nos acercamos para hablar. Mientras mi hijo hablaba con ella, hojeé su libro y noté que su estilo me recordaba a Jane Austen. Le mencioné esto. Sus ojos se iluminaron y su rostro se sonrojó. Ella respondió, ¿en serio? No tengo mucho tiempo para escribir. Tengo 3 hijos. Mi marido está en el ejército y pasa mucho tiempo en el extranjero. Quería volver a la universidad para obtener mi título. Dejé de estudiar para casarme. Fue un error del que siempre me arrepentiré. Gracias a un comentario, esta mujer estaba contando la historia de su vida como si yo fuera una vieja amiga. Probé esta técnica varias veces con los mismos resultados. Una vez conocí a un candidato republicano. Después de hablar de política durante varios minutos, comenté que su estilo de hacer política me recordaba a Ronald Reagan. El chico sacó pecho y me contó sobre su infancia, su paso por la universidad y muchos otros detalles personales que indicaban que me veía como alguien digno de amistad. La elevación de estatus puede tomar la forma de un simple cumplido. Atención a un problema de graffiti en la escuela. Una vez interrogué al conserje de una escuela sobre unos grafitis racistas que habían aparecido durante la noche. Al comienzo de la entrevista, intenté establecer alguna conexión. Le comenté que tenía un trabajo importante cuidando solo un edificio tan grande. Me contó cómo desarrolló un sistema que le permitió realizar múltiples tareas siguiendo los caminos más cortos a través del edificio. Respondí diciendo que la mayoría de las escuelas de ese tamaño necesitarían varios conserjes para hacer el trabajo que él hacía usando ese sistema, le estaba dando la oportunidad de sentirse orgulloso. Mientras hablábamos, quedó claro que había desarrollado una conexión sólida con el cuidador. Explicó en detalle cómo creó su rutina de trabajo y terminó contando historias sobre los maestros y el personal. Las historias fueron interesantes, pero inútiles para mi investigación. Pero de todos modos escuché y me hice un amigo en el proceso.
Le entregué mi tarjeta y le pedí que me llamara si escuchaba alguna información nueva sobre el incidente. Varias semanas después, el conserje me llamó con un rumor que escuchó de uno de los estudiantes. El rumor resultó ser cierto y provocó la detención de los responsables de las pintadas. El conserje difícilmente me habría llamado para contarme el rumor si no hubiera desarrollado una buena conexión con él durante nuestra única entrevista. Estrategia número 3. Si quieres obtener información sin despertar sospechas ni poner a la persona a la defensiva, utiliza el enfoque investigativo, en el que aplicas dispositivos para obtener información sin que la persona se dé cuenta de tu propósito. La gente suele dudar cuando se les hacen preguntas directas, especialmente cuando tocan temas delicados. Si desea agradarle a la gente, utilice un sondeo indirecto para animarlos a revelar información confidencial sin necesidad de interrogarlos. Hacer preguntas pone al oyente a la defensiva. A nadie le gustan los entrometidos, especialmente cuando los conocen por primera vez. Irónicamente, este es el momento en el que necesitas tanta información como sea posible sobre tu objetivo. Cuanta más información tengas, más podrás desarrollar estrategias para cultivar relaciones personales y comerciales. La investigación indirecta consiste en la capacidad de obtener información sensible de una persona sin que ésta se dé cuenta de que la está revelando. Durante mi carrera en el FBI, entrené a agentes para obtener información confidencial de sospechosos y al mismo tiempo mantener una buena relación con ellos. Las características de la investigación indirecta son: 1. Pocas preguntas, o incluso ninguna pregunta, evitando así una reacción defensiva. 2. El proceso es indoloro porque su objetivo no se da cuenta de que está revelando información sensible. 3. Agradarás a tus oyentes porque les estás prestando toda tu atención. 4. Le agradecerán por ser tan amable y probablemente se comunicarán con usted en el futuro, lo que brinda otra oportunidad más para recopilar información adicional. La investigación indirecta funciona porque se basa en las necesidades humanas. La necesidad humana de corregir, usar la investigación indirecta a través de declaraciones presuntivos. Las personas tienen la necesidad de tener razón, pero tienen una necesidad aún mayor de corregir a los demás. La necesidad de tener razón o corregir a los demás es casi irresistible. Hacer declaraciones presuntivas es una técnica de investigación indirecta que presenta un hecho probable, que puede ser correcto o incorrecto. Si es correcto, el oyente confirmará el hecho y normalmente añadirá información adicional. Si está mal, hará la corrección, normalmente acompañada de una explicación detallada de por qué está mal. Hace poco estuve comprando joyas pero no quería pagar el precio minorista. Para negociar el mejor precio necesitaba conocer el margen de beneficio de la joyería y la comisión del vendedor. Por razones obvias, este tipo de información se guarda muy celosamente. Sabía que si hacía preguntas directas sobre precios no obtendría las respuestas que necesitaba para negociar, así que utilicé la investigación indirecta para obtener la información que quería. Vendedor, ¿puedo ayudarte? Yo, sí, estoy buscando un colgante de diamantes para mi esposa. Vendedor, tenemos muchos colgantes. Déjame mostrarte algunos. El vendedor me entregó un expositor de terciopelo con varias piezas de joyería. Miré intensamente a uno de ellos. Yo, ¿cuánto cuesta este? Vendedor, $190. Yo, vaya, el margen de beneficio debe ser al menos del 150%. Declaración presuntiva, vendedor, no. Es solo el 50%. Yo, y encima tu 10% de comisión. Declaración presuntiva, vendedor, eso no es todo. Solo recibo el 5%. Yo, me imagino que no tienes autoridad para hacerme un descuento. Declaración presuntiva, vendedor, estoy autorizado a dar un 10% de descuento. Por encima de eso, el gerente debe aprobarlo. En este punto, podría aceptar el 10% o esforzarme aún más. Considerando las malas condiciones económicas en ese momento, sospeché que el gerente estaría dispuesto a darme un descuento mayor siempre que obtuviera ganancias. Yo, pregúntale al gerente si vendería esta pieza con un 40% de descuento. Esperé pacientemente mientras el vendedor iba hacia atrás. Regresó unos minutos después.
Vendedor, dijo que lo mejor que puede hacer es el 30% si paga en efectivo. Yo, es un regalo para mi esposa. Vendedor, no hay problema. Te lo envolveré. No solo ahorré 57 pesos, pero también recibí el envoltorio de regalo. En este caso, el uso de la investigación indirecta reveló información valiosa. Calculé el margen de beneficio, 50%, y la comisión del vendedor, 5%, lo que me permitió operar con confianza. Si no quisiera negociar, podría aceptar el descuento automático del 10%. Si el vendedor no hubiera revelado esta información, habría tenido que pagar el precio normal. Por el comportamiento del vendedor, no se dio cuenta de que había revelado información muy reservada. Investigación empática indirecta. La declaración empática es versátil porque puede combinarse con técnicas de investigación indirecta. Discutiremos dos técnicas de investigación empática indirecta que se basan en la necesidad humana de corregir, la declaración empática presuntiva y la declaración empático condicional. Los vendedores utilizan habitualmente estas técnicas. Es menos probable que los clientes compren algo de alguien que no les agrada. Los vendedores utilizan la investigación indirecta empática para lograr dos objetivos. En primer lugar, las declaraciones empáticas establecen rápidamente una buena relación y, en segundo lugar, la investigación indirecta empática recopila información que los clientes normalmente no revelarían en un interrogatorio directo. Declaración presunta empática. La declaración presuntamente empática mantiene la conversación centrada en el cliente y presenta un hecho como verdad. El hecho presentado puede ser verdadero o supuesto independientemente de su veracidad. Si es cierto, el cliente normalmente agregará nueva información al conversación. Luego, el vendedor puede formular otra declaración empática basada en la respuesta del cliente para obtener más información. Si es falso, el cliente normalmente lo corregirá. Vea el ejemplo. Vendedor, ¿puedo ayudarte? Cliente, sí, necesito comprar una lavadora nueva. Vendedor, entonces su vieja lavadora está en las últimas. Presunto empático. Cliente, no, me mudaré a un apartamento pequeño. Vendedor, entonces necesitas una lavadora compacta. Déjame mostrarte un modelo populares que tenemos aquí. Cliente, correcto. El vendedor escuchó al cliente decir, necesito comprar una lavadora nueva, lo que sugirió que su lavadora actual no estaba funcionando bien. Usó la declaración presuntamente empática para mantener el enfoque en el cliente y alentarlo a confirmar o negar la posibilidad, ¿entonces su lavadora está en las últimas? El cliente corrigió al vendedor diciéndole me mudo a un apartamento pequeño. Esta información adicional identifica qué tipo de unidad debe presentar al cliente. Las palabras necesidad de comprar indican que el cliente está pensando seriamente en realizar la compra. No es solo mirar. El vendedor aprendió hechos importantes durante la conversación inicial. En primer lugar, el cliente estaba considerando seriamente realizar la compra y, en segundo lugar, era posible saber exactamente qué categoría de lavadora tenía más probabilidades de venderse. Esta información ahorra tiempo al vendedor y al cliente. Esta persona se va a casa con el producto que necesita y el vendedor tiene más tiempo para atender a otros clientes. Declaración empática condicional. La declaración empática condicional mantiene la conversación centrada en el cliente e introduce una variedad de circunstancias bajo las cuales él o ella compraría un producto o servicio. Vendedor, ¿puedo ayudarte? Cliente, no, solo estoy mirando. Vendedor, entonces todavía no has decidido qué modelo quieres comprar. Empatía indirecta. Cliente, necesito un auto nuevo, pero no sé si puedo pagarlo. Vendedor, entonces, compraría un automóvil si encontrara el precio correcto. Empatía condicional. Cliente, eso creo. Vendedor, ¿te gustan los autos azules o rojos? Cliente, azules. Vendedor, echemos un vistazo a los autos azules en su rango de precios. En respuesta a la empática pregunta indirecta, el cliente identificó el motivo que le impedía comprar un coche. Luego, el vendedor utilizó el enfoque de empatía condicional. Mantiene el foco en el cliente y, al mismo tiempo, prepara el condicional si barra diagonal entonces comprarías un automóvil si encontraras el precio correcto.
La hipótesis es que el cliente comprará un coche si las condiciones son las adecuadas. En este caso la condición es el precio. El condicional empático ayudó al vendedor a identificar qué impediría la compra. Con esta nueva información, puede recomendar al cliente coches de su rango de precios. La necesidad de devolver usando el principio quid pro quo. Cuando las personas reciben algo, ya sea física o emocionalmente, sienten la necesidad de corresponder dando algo de igual o mayor valor, la ley de retribución. Quid pro quo es una técnica de investigación indirecta que anima a las personas a corresponder la información proporcionada. Por ejemplo, conoces a una persona por primera vez y quieres saber dónde trabaja. En lugar de preguntar directamente, primero diles dónde trabajas. La gente tiende a responder diciendo dónde trabajan. Esta técnica se puede utilizar para encontrar información sin parecer entrometido. Si no quiere que la persona sepa dónde trabaja pero aún siente curiosidad por su trabajo, puede obtener esa información y desactivar la reciprocidad haciendo la pregunta de otra manera. Diga, ¿cuál es su oficio? Esta pregunta requiere un procesamiento cognitivo adicional y esto interrumpe la necesidad de corresponder con la pregunta ¿dónde trabajas? Utilicé mucho la necesidad de devolver algo al interrogar a los sospechosos. Siempre ofrecía al sospechoso algo de beber, como café, té, agua o refrescos al inicio de la entrevista. Hizo esto para invocar la necesidad de retribución. A cambio de la bebida esperaba recibir algo así como información o una confesión. Durante tu conversación debes buscar algo en común, la ley de semejanza, con la otra persona. También debes utilizar declaraciones empáticas para mantener el foco en el individuo. En definitiva, debes hacer sentir bien a la otra persona, la regla de oro de la amistad, y si lo consigues, le agradarás a la persona y buscará oportunidades futuras para compartir tu compañía. Uso de un enfoque de terceros para descubrir cómo se siente alguien realmente. En general, las personas son reacias a hablar de sí mismas y de lo que sienten por alguien o algo. Sin embargo, son menos reacios a hablar de los demás, tal vez para evitar revelar demasiada información sobre ellos mismos. Puede utilizar esta característica humana para descubrir información estrechamente guardada, íntima, sobre su objetivo. Esto se logra mediante la técnica conocida como enfoque interno/diagonal externo. A continuación se muestra un ejemplo de cómo funciona la técnica. A la mayoría de las parejas en una relación monógama les gustaría saber si su pareja tiene predisposición a hacer trampa. Si le preguntas esto, rara vez escucharás algo como, sí, no tengo ningún problema con eso. Puede que esté pensando esto, pero ciertamente no lo dirá en voz alta. Para saber qué piensa realmente sobre las trampas, es necesario abordar el tema desde la perspectiva de un tercero. En lugar de preguntar directamente, ¿qué opinas sobre las trampas?, deberías decir, mi amiga Susan descubrió a su marido haciendo trampa, ¿qué opinas de eso? Cuando alguien se enfrenta a la observación de una tercera persona, tiende a mirar dentro de sí mismo para descubrir una respuesta y termina diciendo lo que realmente piensa. Por supuesto, la respuesta que quieres escuchar es hacer trampa está mal, yo nunca te haría eso. Sin embargo, prepárese para respuestas como hoy en día todo el mundo hace trampa, si una esposa no puede satisfacer las necesidades de su marido, ¿qué otra opción tiene un hombre? Si mi esposa me tratara de la misma manera, yo lo haría. También haría trampa, no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que últimamente no se llevan bien. Estas respuestas tienden a reflejar un pensamiento real sobre hacer trampa. El individuo en este caso tiende a pensar que hacer trampa es aceptable bajo ciertas circunstancias y, por lo tanto, está predispuesto a hacer trampa cuando esas circunstancias surgen. Estas respuestas sobre terceros no son del todo precisas, pero dan una idea de la predisposición de la pareja y reflejan los verdaderos sentimientos mucho mejor que cualquier respuesta que recibiría de un interrogatorio directo. No vale su peso. Una alumna mía, Linda, tenía una relación seria con un joven y había estado considerando casarse y luchó con su peso y hacía ejercicio regularmente para mantenerse en forma. Sin embargo, sabía que eventualmente ganaría peso a medida que envejeciera o si quedara embarazada. Quería saber cómo se sentiría su novio si ella subiera de peso. Me preocupaba que tuviera algún problema con eso. Un día, Linda le sugirió a su novio que vieran el programa de televisión The Biggest Loser.
El programa presenta a personas con obesidad mórbida que realizan una serie de ejercicios, dietas y cambios de estilo de vida para perder peso. La persona que al final pierda más peso gana el premio. A mitad del programa, su novio hizo el siguiente comentario: si mi esposa llegara a ese punto, la echaría de la casa. La preocupación de Linda parecía justificada. Tu novio estaba comentando desde la perspectiva de una tercera persona, por lo que reveló sus verdaderos sentimientos. Ella lo puso a prueba preguntándole directamente: si ganara peso, ¿me echarías de la casa? Como era de esperar, su novio respondió: no, cariño, te amaría sin importar tu peso. Pero al utilizar la técnica del enfoque interno/diagonal externo, Linda descubrió lo que él realmente quería. Pensó y decidió terminar la relación. Si tiene hijos, puede utilizar esta técnica para analizar sus sentimientos sobre temas delicados. Por ejemplo, digamos que quiere saber si están consumiendo drogas. Si preguntas directamente te responderán dentro de la norma social: no, claro que no, las drogas son dañinas. La mejor manera de saber qué piensan realmente sus hijos sobre las drogas es preguntar desde la perspectiva de un tercero. Por ejemplo, al hijo de mi amigo lo pillaron en la escuela con marihuana, ¿qué opinas sobre eso? ¿Quieres oír? La marihuana es mala y nunca la consumiría. Sin embargo, prepárate para que idiota, nunca debería haberlo llevado a la escuela, es solo marihuana, no es gran cosa, conozco a muchos niños que fuman marihuana. Estas respuestas indican que su hijo puede estar consumiendo marihuana o está predispuesto a probarla. Nuevamente, no son pruebas infalibles de que tu hijo esté consumiendo drogas, pero sí dan una idea de su predisposición. Regla número 4: enfatizar. Utilizar declaraciones empáticas y otros comentarios verbales que hagan que el oyente sea consciente de que usted sabe cómo se siente. Las personas desarrollan sentimientos positivos hacia aquellos que entienden por lo que están pasando. Sus declaraciones empáticas o sus declaraciones de preocupación envían al oyente el mensaje de que comprende sus circunstancias y se da cuenta de que lo que tiene que decir es importante. Al hacer esto, estará satisfaciendo la necesidad de otra persona de ser reconocido y apreciado. Esto lo hace sentir bien consigo mismo y contigo, lo que fomenta el desarrollo de la amistad. Te sorprenderá cuántas posibilidades tienes de utilizar declaraciones empáticas para iniciar conversaciones y agradarle a la gente. Todo lo que se necesita es la voluntad de observar a las personas durante unos momentos antes de hablar con ellas. Lo que verá, más a menudo de lo que cree, es al individuo diciendo o haciendo algo que revela su insatisfacción con su situación actual. Esto es especialmente cierto cuando trata con personas que conoce solo una vez o en intervalos irregulares a lo largo de su vida, como vendedores, empleados, etc. Por ejemplo, si comes en un restaurante durante las horas punta, el servicio será apresurado. Simplemente diciendo: wow, pareces ocupado, normalmente recibe una respuesta positiva y junto con eso, un mejor servicio. La persona apreciará que haya reconocido las dificultades de su trabajo. Lo hace sentir mejor consigo mismo y le agradarás. Si quieres ser aún más empático, agrega un cumplido a tu declaración inicial. Vaya, pareces ocupada. No sé cómo lo haces. O, vaya, pareces ocupada. Nunca podría manejar todas estas solicitudes. No es necesario ser testigo del malestar de su objetivo para hacer declaraciones empáticas efectivas. Lo único que hay que hacer es inferir que una persona puede estar pasando por dificultades y le gustaría ser reconocida. Por ejemplo, cuando es tarde y te encuentras con una vendedora con tacones altos en una tienda, puedes comentar: vaya, debes estar cansada de trabajar de pie todo el día. Probablemente tendrás razón y la vendedora responderá positivamente a tu comportamiento empático. Los padres pueden utilizar declaraciones empáticas de forma eficaz cuando quieran animar a sus hijos a abrirse, especialmente cuando son adolescentes. A la mayoría de los adolescentes no les gusta compartir información y experiencias con sus padres por diversas razones. Exigir, amenazar o engatusar hará que su hijo se cierre y se vuelva más decidido en su determinación de no hablar con usted. Para evitar esta respuesta no productiva, utiliza una afirmación empática como: parece que estás pensando en algo muy serio, parece que algo realmente te molesta, parece que estás preocupado por algo. El adolescente puede responder de varias maneras. Primero,
puede que esté de acuerdo contigo y te revele lo que está pensando. En segundo lugar, puede responder parcialmente. En este caso, construya otra declaración empática para obtener más detalles. La mayoría de los adolescentes quieren contarles a sus padres cuál es el problema. Solo necesitan un poco de ánimo y la sensación de que la conversación es su elección. La tercera reacción es una respuesta breve y silencio. En este caso, la declaración empática adecuada podría ser esta: algo te molesta y no quieres hablar de ello ahora. Cuando sientes eso ha llegado el momento, avísame y luego podemos hablar. Mostrar empatía por otra persona, ya sea con declaraciones empáticas u otra forma de comentario verbal, es una forma poderosa de hacer que una persona se sienta bien y al mismo tiempo convertirla en un amigo. En su caja de herramientas de amistad, la empatía será una de las técnicas más utilizadas y eficientes para forjar relaciones exitosas. Lo que dices y cómo escuchas son factores cruciales para establecer o romper una amistad. Evitando trampas en una conversación. Para que sea más fácil agradarle a una persona, como hemos visto antes, debes animarla a hablar sobre sí misma mientras escucha con atención, y luego usar esa información y elegir entre varias herramientas de amistad para cimentar la relación. Por esta razón, lo último que desea es desalentar, generalmente sin querer, el flujo de comunicación entre usted y la persona con la que desea entablar amistad. Para que la comunicación fluya sin problemas, manténgase alejado de los errores comunes que impiden los intercambios verbales entre personas. 1. Evite hablar de temas que provoquen emociones negativas en su oyente. Las emociones negativas hacen que las personas se sientan mal y, en consecuencia, les agrades menos. 2. No te quejes constantemente de tus problemas, de los problemas de tu familia o de los problemas del mundo. La gente tiene suficientes problemas y no necesita escuchar los tuyos, ni los de nadie más. 3. Evita hablar excesivamente de ti mismo. Hablar demasiado de uno mismo molesta a los demás otros. Manténgase concentrado en la persona con la que está hablando. 4. No te detengas en conversaciones banales. Esto irrita a la gente y hace que lo odien. Devaluar. 5. Evite expresar demasiadas o muy pocas emociones. La exhibición extrema de emociones puede hacerte estar mal visto. Poniéndolo todo junto, el comportamiento verbal es un factor vital para mejorar su posición como alguien agradable. Lo que dices, cómo lo escuchas y cómo respondes a lo que escuchas juegan un papel importante a la hora de determinar tu éxito a la hora de hacer amigos y obtener información sin parecer entrometido. El uso de las herramientas descritas en este capítulo le ayudará a hablar con éxito el lenguaje de la amistad. Tienes mi palabra.